Hola, bienvenidos sean todos. Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buena mañana, en donde se encuentren. Bienvenidos sean todos. Hoy nos encontramos en una reunión que es una mesa redonda donde todos participan por igual. La propuesta es para que nos encontremos en unidad y todas las opiniones, las preguntas son realmente importantes porque todas dan infinito, todas nos sirven para crecer, para expandirnos, así que son todos bienvenidos e invitados a participar a cada instante de este conversatorio, de este encuentro, que hoy lo tenemos con el doctor Ángel Luis Fernández nuevamente. Y la propuesta es, hoy es un día súper especial acá en Argentina porque es el Día del Amigo, en donde justamente eso es lo que estamos haciendo, encontrarnos con amigos y festejar cada día, ¿no? Pero hoy justo coordinó que esta entrevista se daba para el Día del Amigo, así que feliz Día del Amigo para todos. Así que le doy la bienvenida al doctor Ángel Luis Fernández, que hoy nos va a revelar algo que venimos en el interno masticando, que tiene que ver con el tema de las claves de Sirio. Pero también haciendo referencia, obviamente, a lo que veníamos comentando en la charla anterior, que tiene que ver con esto de descubrir los distintos enigmas que están en la superficie y que hoy podemos interpretarlos porque tenemos una conciencia más despierta, más activa, donde podemos observar justamente estas cosas que nos empiezan a cuestionar el interno y necesitamos develar, ¿no? Es decir, todos esos secretos. Antes que nada, hoy tenía ganas de abrir este encuentro ofreciéndoles un presente, un pequeño presente para todos, ¿no? Que es una pequeña composición mía del álbum, le inventé el nombre al álbum, Quiero hacerlo fácil. Es una canción especial, compuesta por la que habla. Es una canción especial porque es una canción para cantarse a uno mismo en el interno, no es para cantar a campo abierto, ¿no? Pero bueno, quería ofrecerles este presente justamente para el Día del Amigo, para todos los que ven del otro lado, y dice lo siguiente. Caminaba en este mundo sin saber cómo era ser verdad. Giré 1000 veces hasta que entendí que no sabía escuchar. Entonces comprendí que tenía que parar para encender mi luz. Y fue allí que te vi brillando y pude verme en ti diciendo: sé libre, sé libertad, vuela alto, portas tu luz y tu verdad, acéptalo, siempre ha sido así, abrázalo. Y entonces te vi brillando y pude verme en ti diciendo: sé libre, sé libertad, vuela alto, no juzgues tu transitar, has aprendido, no has estado sola, sino conmigo. Y fue allí que te vi brillando y pude verme en ti diciendo: sé libre, sé libertad, vuela alto, portas tu luz y tu verdad, acéptalo, siempre ha sido así, abrázalo. Espero que les haya gustado, es un pequeño obsequio para que se lo guarden en el corazón. Son melodías que resuenan en nuestro interno
y ordenan. Así que es mi pequeño obsequio para el día de la fecha. Así que sin más, le damos la entrada a nuestro compañero, amigo, tripulante y participante de esta mesa redonda que nos va a deleitar hoy con toda su sabiduría. Hola María Eugenia, buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? tardes. Qué canción más bonita. Enhorabuena por ella. Me alegro que te haya llegado el presente. Muy, muy especial. Y como es el Día del Amigo, más especial todavía. Así que saludo a todos esos amigos y familiares directos que están conectados en este momento. Y nada, estoy a tu disposición. Tú llevas el timón de esta embarcación en esta, iba a decir en esta ocasión, demasiadas rimas, ¿no? Pero bueno. Sí, no, me venía esto, lo del rey Arturo, de una mesa redonda, ¿no? Porque siempre empezamos a hablar, bueno, en los anteriores encuentros hablábamos vos y yo, y me doy cuenta que en realidad la gente a veces se queda observando sin participar, quizás con el miedo a equivocarse o quizás por vergüenza de decir no sé qué voy a preguntar. Y en realidad todo es perfecto porque todos tenemos esa sabiduría, como sabemos todos, en nuestro interior, y la idea es ir desmenuzándola y abriéndola, y formamos todos parte de la misma familia de esta superficie, ¿no? Y la idea es justamente hablar para enriquecernos todos, ¿no? Para compartir entre iguales. Y bueno, me recordaba la imagen del rey Arturo. O la de los 3 mosqueteros, todos para uno y uno para todos, ¿no? Y bueno, mi invitación es esa, porque a mí me encanta hablar y aprender y recordar y rememorar, pero la idea es de que todos participen y que ninguna pregunta que hagan va a ser equivocada ni fuera de lugar. Todo es bienvenido. Pues Dicho sabéis, sí. ya sabéis entonces que esto es un conversatorio y como dice María Eugenia, todas las preguntas son buenas, son importantes y ojalá os prestéis a intervenir y preguntar, opinar, cuestionar. Y sí, estábamos hablando en la anterior reunión, en el anterior encuentro, respecto de los misterios de las pirámides, ¿no? Y realmente a mí me quedó picando, digo yo, esto que compartías respecto de los distintos desafíos que encontraban debajo de la pirámide, ¿no? Que eran estas distintas cámaras que pertenecían a la escuela del Ojo de Horus, de la cual implicaba una serie de distintas dificultades, atravesar distintas piletas con distintos aprendizajes de sobrevivencia, obviamente, y de superación, ¿no? Y inmediatamente me remito a decir justamente eso, de cómo, es decir, para mí cada metamensaje que encierran la superficie tiene esa profundidad de que podemos aplicarlo el día de hoy. Entonces me puse a profundizar respecto de esa información y yo veía o ejemplificaba cómo cada pileta representa un desafío a ser superado. Y que para pasar a otra instancia, ese desafío necesitaba, es decir, el que lo pudiera atravesar tendría que tener todas las fortalezas para superarlo, ¿no? Si no, no pasaba a ser esa otra instancia. Entonces también se me abre un mundo de preguntas respecto de que si realmente dentro de esas pirámides o en otros lugares existirían esas señales, esas claves que nos conducen a esto que han dejado nuestros hermanos, nuestros hermanos, ¿no? Estas migajas de pan que son claves, ¿no? Y después me venía esa imagen de que en realidad se supone
que las pirámides eran construidas alineadas a una determinada constelación o a una determinada ubicación en particular, que no eran construidas en cualquier lugar, ¿no? Y bueno, y ahí es donde me surgen las inquietudes. Digo, bueno, si estas cámaras que estaban debajo de la pirámide conducían a la superación de encontrar un superhumano, un humano con mayores aptitudes, ¿no? De haber enfrentado todos los desafíos y haber podido superarlos, digo, ¿cuántas claves más nos quedan por descubrir, ¿no? Es decir, ya me entusiasman. Y bueno, y acá está tu entrada, ¿no? Tenemos que ir hacia atrás, entonces, tenemos que ir hacia atrás, porque realmente la historia de las pirámides y todo lo que existe allí es relativamente reciente, ¿no? Yo creo que es importante ir hacia atrás y por eso el nombre que se le dio a este conversatorio de las claves de Sirio es importante, porque fíjate, creo que lo primero que hay que asimilar es que esta civilización que está ahora mismo en la superficie de la esfera y que se creen, esta civilización se cree que ellos son los de aquí, ¿no? Y hablan de los demás como extraterrestres, ¿no? Pero en realidad yo quisiera comenzar por eso, es decir, si hubiese que tipificar a alguien como algo, justo quienes están aquí ahora en la superficie son los extraterrestres, o sea, son los que han venido de afuera, ¿no? Porque los primeros habitantes de la esfera, los que se instalaron aquí y formaron colonias, son realmente esos los que pudiéramos decir que son genuinamente terrestres, ¿no? Porque se quedaron aquí, ¿no? Todo el resto de población de la superficie es fundamentalmente de fuera, o sea, la ascendencia que se tiene es de afuera, o sea, no es de aquí, ¿no? Y hay ciertos procesos en el universo que son inviolables y funcionan siempre igual, ¿no? Tú fíjate que cuando se crea pues una ciudad cualquiera, como puede ser Buenos Aires en Argentina, ¿no? Cuando empiezan con la primera ciudadela, siempre se crea alrededor de un fuerte, ¿no? Un pequeño recinto amurallado y demás. Entonces, lo demás que se va creando está en base a eso, ¿no? Es decir, y está en lo que antes eran los alrededores de Buenos Aires y hoy constituyen el Gran Buenos Aires, ¿no? Con esto quiero decir que quienes crean algo así siguen un orden. No tiene sentido que los que viven en Buenos Aires, hace ahora, pues, qué sé yo, 5.000 años, ¿no? Pues no tiene sentido que vayan a crear el siguiente enclave humano, pues cerca de Caracas, Venezuela, ¿no? Sino que no, están allí en Buenos Aires y simplemente se van expandiendo, pero en esa área de Buenos Aires. O sea, primero es eso. Y luego, a medida que se produce la expansión, surge lo demás, ¿no? Bueno, pues aquí se ha hecho eso mismo, ¿no? El universo mantiene esos ciclos permanentes y ese orden establecido que hace que todo lo que sucede aquí sea tan solo una consecuencia de la intención de alguien más. Y esa intención, esos padres creadores aquí son del entorno del siguiente sol en importancia, que es Sirio B, como le llaman aquí, ¿no? Por tanto, todo lo que ha sucedido en la esfera ha sido la intención y sobre todo la imaginación de seres más antiguos, de un sol más antiguo, como es Sirio B, y seres de alguno de los mundos que orbitan alrededor de Sirio B. Porque cuando se habla de
de Sirio B o de Pléyades, etcétera, en realidad se habla de esferas satélites de una de esas estrellas, ¿no? La estrella en este caso es Sirio B, y como ya sabéis, pues podemos tipificar que Sirio B es como el padre-madre de este sistema estelar, y a su vez Sirio B pues depende gravitacionalmente y también genéticamente, y tiene una genética cósmica del siguiente Sol en importancia, del que depende, que es Aldebarán, como le llaman aquí. Aldebarán lo es de Betelgeuse o Betelgeuse, y Betelgeuse lo es de Alcione en Pléyades, del grupo estelar de Pléyades, y Alcione lo es de Andrómeda, etc. Entonces esto es lo que sucede, ¿no? Y estas claves a las que yo me refiero, pues no son otra cosa que el manual de instrucciones de los primeros asentamientos que hubo aquí. Es decir, cuando esos padres creadores asentaron aquí a colaboradores directos, ¿no? Se generó una forma de conexión con quienes quisiesen venir aquí, y bueno, pues dándoles unas instrucciones puntuales de cómo era este astro, qué es lo que se había hecho, cómo se funcionaba aquí, ¿no? Cómo se funcionaba con una densidad como la que hay aquí, con una fuerza de gravedad como la que hay aquí, una atmósfera como la que hay aquí, una presión barométrica como la que existe aquí, una velocidad del sonido y de la luz en este tramo dimensional como el que impera aquí. Entonces, a partir de ahí fue que se empezó a hablar, ¿no? Y esto es lo que yo creo que estaría bien, María Eugenia, en esta ocasión, irnos de atrás hacia adelante, y así cuando nos encontremos, pues vamos repasando un poco qué pasó, qué se pretendía. Entonces, vos estás haciendo referencia a los primeros pueblos, al grupo de los primeros pueblos. Sí, es que ni siquiera eran pueblos, yo les llamaría pues las primeras colonias, ¿no? Los que vinieron aquí inicialmente hicieron lo que tenían que hacer, es decir, trabajaron en la puesta a punto del clima, de los mares, etcétera, y hacen igual que los ingenieros, ¿no? Cuando son contratados por un sitio, solo que en esta ocasión no hay contratos, o sea, en esta ocasión van a ayudar. Fíjate que esta es una ley muy bonita que hay en el cosmos, ¿no? Yo me he referido a ella tantas veces porque la he vivido en muchos sitios, ¿no? Y especialmente en el pueblo de mis abuelos. Y ha sido igual, o sea, yo he viajado por todo el mundo, creo que conozco todo, y es igual en todas partes. Fíjate, en Asturias, donde yo nací en esta ocasión, le llaman Andecha a eso, ¿no? Y esto es muy bonito, es decir, que hay un pueblecito, ¿verdad? Un grupo de personas que se han instalado en un lugar, ¿no? Y entonces aquello, pues de repente viene alguien más y se instala allí, tratan de llevar una buena vecindad, pero siempre de acuerdo a unos principios, ¿no? Que para ellos son muy importantes, de convivencia, de solidaridad, de empatía, de compartir, ¿no? Entonces, fíjate, en Asturias esta Andecha estaba basada en lo siguiente, y esto sucedió en todos los demás pueblos del mundo hasta donde yo sé. Un pueblito pequeño, no hay carreteras, no hay nada, es todo rural. Entonces, claro, cuando llega el momento de desposarse con alguien, de casarse, pues lógicamente ante la imposibilidad de averiguar dónde queda el pueblo más cercano y establecer conexiones, pues no, lo que hacen es arreglarse entre las distintas familias. Estamos hablando del pueblo de mis abuelos, en el tiempo que yo le conocí, yo creo que no llegaba a 15 casas, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que sucedía es que uno de una casa se casaba con otra de otra casa, o sea, pero no de más allá, insisto, porque era muy difícil movilizarse, ¿no? Y era muy bonito aquello porque ellos empezaban, como decían allí, a cortejarse. No sé si se utiliza este verbo de igual manera en el resto de las Américas, pero cortejar pues era acercarse, el conocerse, etc.
Y era muy bonito. Entonces, un día determinado, de tantos días que se reunían al atardecer, pues todos los del pueblo, después del trabajo, siempre se reunían en algún sitio, ¿no? Habitualmente era al aire libre, pero si era en invierno, pues lo hacían a lo mejor en algún establo, ¿no? Al calor de los animales y demás. Estaban reunidos y hablaban. Entonces siempre el mayor del pueblo, el de más edad, era el que llevaba la voz cantante, ¿no? Porque existe como una jerarquía natural que hace que el que tenga más edad tiene obligatoriamente más experiencia, y como eso no se le puede quitar, pues él llevaba la voz cantante, ¿no? Todavía eso, curiosamente, se sigue utilizando hoy cuando se trata de hacer un acta de constitución de una organización, ¿no? Siempre se suele decir que reunidos en tal día, tal hora, fulanito y tal, en esta acta de constitución de la organización tal o de la sociedad tal, bajo la presidencia de aquel de mayor edad. Y siempre se habla de esto, el de mayor edad, porque es una jerarquía natural, o sea, tiene una legitimidad natural, ¿no? Entonces el de mayor edad del pueblo se ponía ahí y dice, bueno, pues mira, parece que aquí el Josepín, el amigo Josepín, que está aquí, hijo de Joanín, ¿no? Pues este parece que tiene algo que decir con María Luisa, la hija de Pepe y de Olvido, ¿no? Y entonces, bueno, parece que hay algo más. Y bueno, pues está bien porque así el pueblo crece, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues a ver cómo se les puede ayudar a esta gente, ¿no? Y levantaba uno la mano y decía, bueno, pues yo por lo pronto voy a segregar 500 metros cuadrados de la finca que tengo yo, la que Madina se llama, y esa se la voy a dar para ellos y voy a mandar al notario la escritura, y ya tenían ellos una finca. Entonces levantaba otro la mano, ¿no? Y ese que levantaba la mano ahora pues era maestro albañil, constructor, ¿no? Y bueno, pues entonces nada, la casa la pongo yo, ahí les hacemos una casina guapa para ellos, para que estén y así todos contentos, ¿no? Levantaba la mano un tercero, que era carpintero, ¿eh? Bueno, pues de la cosa de carpintería que no se hable más, es cosa mía. Yo pongo los suelos, las puertas, ventanas y les hago una cama, una mesa y unas sillas y todos aplaudían encantados, ¿no? Luego llegaban unas mujeres, pues nosotras que somos costureras les vamos a hacer ropa para la cama y un mantel y le vamos a hacer unas servilletas. Pues todos están contentos, ¿no? Y seguían así, ¿no? Entonces había un grupo de chavaletes de 15 a 18 años que decía, bueno, nosotros vamos a ir trayendo las piedras de allí de cerca del río para que hagan la casa, ¿no? Es decir, que cada uno iba aportando, ¿no? Eso es lo que se llamaba la andecha. Todos aportaban algo y al final pues tenían la casa hecha y había una nueva familia en el pueblo. En el cosmos sucede igual, hay una andecha cósmica que hace que esas familias naturales presididas por los soles, que son a la vez Padre Sol y Madre Luz, pues también vayan haciendo lo mismo, ¿no? Entonces hay un nuevo sistema estelar en Ors, que es hijo natural de nosotros, y hay un mundo que ya más o menos está preparado. Bueno, vamos a ver quiénes quieren ir de voluntarios, quiénes van a terminarlo, ¿no? Porque ahora ya el mundo ya está más o menos bien, pero hay que rellenarlo de agua, porque si no hay agua no podemos hacer nada. En esa agua vamos a crear una solución salina para que se den allí pues los primeros microorganismos y que se dé pues una condición especial para desarrollar la vida en base a un proyecto biológico, ¿no? Pero también con una bioquímica especial. Y entonces esto es lo que ha sucedido, ¿no? Y es lo que ha sucedido aquí, pero ha sucedido en todas partes. Es un proceso natural. Es decir, los padres de aquí, los padres creadores, son del entorno de Sirio B.
Y así se produce un poco la creación inicialmente, ¿no? Es decir, solamente se crea lo imaginario, que es desde donde se puede evolucionar, ¿no? Y la visión de aquellos padres creadores pues era asistir en la creación de una nueva visión. Una visión que inspirase no solo a vivir, sino a amar, quedarse en este mundo, en este planeta, ¿no? Y entonces, bajo las capas de tierra y de piedras, pues al igual que como si se tratase de una joya de valor incalculable, pues siempre se pretendió que desde ahí se irradiase esa belleza peculiar, brillante hacia los confines del tiempo y del espacio, y esperando que poco a poco se fuese rellenando de gente afín, ¿verdad? O sea que es la imaginación, en principio, de los padres creadores la que crea, ¿no? Y de esa manera, los que inicialmente venían aquí se comprometían con la propia transformación, ¿verdad? En un viaje que era a través de la luz y de la oscuridad, y honraban el papel tan importante que iban a jugar en la Tierra y que iba a jugar la Tierra así como un astro listo, terminado, ¿no? O sea que esto era un poco la cuestión de fondo inicial. Al principio, claro, estas estrellas brillan más, lógicamente con el tiempo se van apagando un poco, ¿no? Y ya desde que se instalaron las primeras colonias aquí, pues la tarea principal era mantener impoluta lo que vamos a llamar la biblioteca viviente de la Tierra, ¿no? Y restaurar, ¿verdad?, los valores originales, ¿no?, dentro de la versión humana de la vida, para recuperar el lugar que le corresponde, ¿no? En este momento estamos así, o sea, intentando recuperar todo ello, ¿no? Porque hay muchas visiones de la realidad, ¿no? Y cada una es viable con su propia razón y con su propia intención, ¿no? Por eso el tiempo, el espacio, la existencia de otros mundos, pues no tienen mucho sentido, son solamente reales en función de la atención que les prestáis, ¿verdad? Si no les prestáis atención, no existen, ¿no? Hay muchas tierras donde elegir. Claro, yo lo representaba, bueno, me venía siempre la imagen, ¿no? Esto cuando se hacía referencia a la biblioteca viviente, de que cuando estamos, bueno, al menos siempre puedo hablar de mí, obviamente, en ese silencio interno y se nos representan imágenes en nuestro interno, ¿no?, con distintas imágenes e información que va brotando de nuestra fuente, o llamémosle ADN, o la información que portan nuestras células, y que se va aperturando a medida uno baje esas resistencias o esa brutalidad, podría humana, ¿no?, de resistirnos frente a este fluir, que al fluir es como que va naturalizando el contenido que portamos, ¿no? Es decir, porque yo digo, me quedo en quietud, estoy en paz, estoy en orden, y brota internamente. Entonces digo, quizás sea que portamos esa biblioteca en nuestras células o en nuestra composición. ¿Qué opinas al respecto? Sí, sí, así mismo es. De todas maneras, antes de proseguir, yo creo que hay muchas observaciones aquí. Voy a ir por parte, aquí saludando. Aquí tenemos a Marta Casas conectada. Un beso enorme. Gracias. Cristina Abigail también. Chiquiens nos saludan. Abel Guzmán. Violeta Castillo. Tania. Cristina Abigail. Dice que si hay que ir con una vibración diferente, pues sí, cada uno tiene su vibración. Héctor Camacho, Nayeli Ruiz, bueno, por lo pronto ya vamos en ese sentido. Sí, yo saludo siempre a todos porque, digo, a veces hago los vivos y no me presento nunca, pero sí, es porque doy por sentado de que todo soy yo. Es decir, bueno, somos todos lo mismo, digo, la misma energía amorosa, autodescubriéndose. Bueno, como os decía, hay muchas direcciones, muchas creaciones, y todas dependen de la imaginación.
¿no? La forma de visualizarlas, de conocerlas, etcétera, va en base a la imaginación que uno desarrolle, que es la única manera que hay de viajar a ellas, ¿no? Por otra parte, ¿no? Es decir, que hay muchas tierras donde elegir, ¿no? Los hilos del tiempo conducen más o menos, casi siempre conducen a cuentos que han sido olvidados o que fueron desviados de vuestro conocimiento, vuestro desarrollo, y fueron desviados deliberadamente, ¿no? Por algunos. Por esa razón, es cierto lo que dices, hay que buscar dentro de vuestra mente y de vuestro corazón, porque dentro de vuestros cuerpos y en la propia tierra están todas las respuestas a los grandes misterios que buscáis. O sea, todo está dentro, no hay nada que buscar afuera, ¿no? Sería perderse, ¿no? Y realmente todo, absolutamente todo está dentro. Lo de dentro y lo de afuera. Y aunque a veces parezca que existís fuera de vosotros, bueno, pues hay personas que de vez en cuando vienen aquí o incluso hasta que viven aquí, que son personas que cuando están aquí, a veces lo manifiestan, a veces no, que son, pues es un colectivo de energías que os informa desde el futuro, desde vuestro futuro, ¿no? Pero que también existen dentro de vosotros, ¿no? Es decir, son como los antepasados que existen dentro y fuera, ¿no? Así que cualquiera pudiera decir que ellos son vosotros, vosotros sois ellos, ¿no? Como espirales doradas del tiempo y ciclos completos de épocas de existencia. Y por eso es importante de vez en cuando hacer una evaluación nueva de la razón de ser, ¿no? Que aclaréis las fuerzas que os rigen y que hagáis resurgir los códigos de la conciencia que están almacenados dentro, no fuera, ¿no? Por eso tal vez sea este el momento de reclamar el conocimiento que vais creando a través del pensamiento y de recordar el propósito de esa biblioteca viviente que está en vosotros, ¿no? Para reinstaurar esa belleza que surge dando valor a la vida y sobre todo recordando quiénes sois, ¿no? Por eso es fundamental que intentéis con la imaginación viajar, ¿no? con estos seres que a lo mejor tenéis más cerca de lo que creéis, perdón, y que os llevan a otras partes, ¿no? A otros mundos, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, a vosotros haciendo una excursión con el número 12, ¿no? Y este es un simple ejemplo, pero es suficientemente explicativo, ¿no? Exponed el concepto del 12 a vuestra mente, ¿no? Y así podéis empezar a descodificar el mismísimo sistema que os estructura y que os define, ¿no? El número 12. Visualizaos, por ejemplo, viviendo el símbolo numérico del 1 mediante el 12. Y al igual que reconocéis que hay 12 meses del calendario, así los han planteado, pero también hay 12 movimientos de los 12 signos zodiacales, 12 horas de un reloj, etcétera, ¿no? Y luego vais añadiendo a estos símbolos vuestra vía personal del 12, ¿no? Podéis imaginar que vuestro ADN se compone de 12 hebras y que éstas activan y se conectan ¿con qué? Con 12 glándulas, con 12 chakras, que son los portales energéticos a través de los cuales pues podéis acceder directamente a vuestra herencia espiritual. Y esa activación es importante porque es como la clave de la caja fuerte, ¿no? Si no ponéis los 12 números, la caja no se abre, ¿no? La clave está en lo siguiente. Vuestro reto es el de conoceros, como digo, a través de vuestra imaginación, acceder a vuestra red interna, a vuestros propios tablones de anuncios de la realidad y a todo aquello que es invisible para vuestros ojos, ¿no? Y al trabajar en ese entendimiento espiritual para vosotros, pues tal vez queráis tomar en cuenta muchas cosas nuevas que van a engrandecer vuestro mundo actual, pues gracias a una visión más amplia, ¿no? Quienes están aquí para ayudaros están para enseñaros el juego, daros los códigos, las pistas, ¿no? Y los números maestros, pero no caminar el camino por vosotros, ¿no?
Así que parte de eso que llamáis aquí el karma, pues consiste más o menos en tratar con la tierra en este momento, porque todo aquello que ponéis en movimiento es justo con lo que tenéis que lidiar, ni más ni menos. Y estos antepasados a los que me refería crearon hechos que actualmente pues desconciertan un poco, ¿no? Y tratáis de buscar soluciones para los dilemas que se os presentan. Es decir, a medida que estimuláis la imaginación, van surgiendo pues nuevos caminos, ¿no? Entonces llega ese punto en el que muchos seres que a lo mejor están aquí muy cerca de vosotros, quién sabe, a lo mejor un vecino, pues es alguien que viene del futuro, ¿no? Y que viene pues dispuesto no a influir, no vienen a solucionar, ¿no? Pero sí a inspirar para que no sigáis un camino equivocado en esta línea de tiempo, ¿no? Que además se destila siempre y se traduce en sufrimiento de alguna forma, ¿no? O sea que esta es un poco la situación, el punto de partida, ¿no? Y los maestros que se han ido quedando aquí, digo maestros, es así como les llamáis, aunque a ellos no les gusta para nada, que son los guardianes de la experiencia, a veces les llaman también guardianes del tiempo, y son los que poco a poco enseñan a viajar por los diferentes sectores del tiempo, ¿no? Y esto lo hacen a través de información, proporcionan información, pero no obligan a nadie a secundarla, no obligan a preservarla, no obligan a nada, simplemente bueno, la exponen y si le sirve a alguien, pues que la use y con su imaginación que la ejecute, ¿no? Y así pues es posible viajar hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Y buscar esos eventos y esos recuerdos que están almacenados, ¿no? en algún lugar de dentro, ¿no? Lógicamente quienes os informan y lo hacen desde una óptica distinta porque hablan desde el futuro y muchas de estas informaciones son del futuro, pues entienden que con eso se puede estimular vuestro nivel de imaginar, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que sucede y lo que precede también en un universo que va poco a poco descubriendo su esencia, ¿no? Claro, lo que pasa es de que en realidad, cuando hablas de imaginación para el humano, para nosotros, los extraterrestres, se nos disparan muchas cosas, ¿no? Porque realmente tenemos miedo a la imaginación porque estamos muy estimulados, sobreestimulados con imágenes derrotistas, ¿no? O catastróficas o desvirtuadas. Entonces, yo creo que la mayoría le tiene miedo a justamente adentrarse porque cree que va a salir algo espantoso, ¿no? Y en realidad, cuando uno hace un trabajo interno y empieza a sacar, diferenciar la paja del trigo, como dicen, separar la paja del trigo y decir, no, en realidad busquemos ese orden interno y es ahí cuando empieza esta gran creatividad. Yo digo, es una fuente incesante de creatividad. Sí, lo que pasa es que justamente pues esas imaginaciones a las que te refieres y demás también son necesarias porque son ellas las que te impelen a moverte. Es decir, tú no te moverías si no imaginases algo, como dices tú, catastrófico y terrible y tal. Eso es lo que te hace pues, echar a caminar, ¿no? Y a veces eso es necesario, ¿no? La naturaleza es espectacular en esto, ¿no? Y lo que uno lo puede ver como una cosa terrible y mala, pues a lo mejor no lo es, ¿no? A lo mejor es un acicate, un aliciente, un impulso para que tú te muevas, porque de repente pues te estás quedando atrás y eso no tendría mayor importancia si no fuese porque al quedarte tú atrás, dejas atrás a todo el universo que está detrás de ti. Entonces el universo no se lo puede permitir. Entonces si para movilizarte a ti es necesario pues presentarte una serie de visiones que generen adrenalina dentro de tu cuerpo y la secreción de ciertas enzimas para que te hagan despejarte y salir y movilizarte, pues así son las cosas, ¿no? O sea que
Que todo tiene Yo he una razón podido de ser. encontrar justamente, bueno, al principio, ¿no? Ahora estoy un poco más, vivía teniendo pesadillas, ¿no? Y bueno, hasta que me despertaba y iba a buscar la solución. Me despertaba así como sobresalida y después entraba de nuevo a mi sueño y digo, no, llame, pum, pum, pim, ya está. Borrón y cuenta nueva. ¿Tú La sabes verdad. la cantidad de procesos de tipo químico que se desarrollan en el cuerpo con ese tipo de visiones? Es decir, el cuerpo se pone a hervir y te hace reaccionar. Sí. Y entonces eso pues es también importante. Es decir, seguramente gracias a eso pues tú has dado ciertos pasos, ¿no? Y has ejecutado ciertas acciones que de otro modo pues nunca hubieses ejecutado, ¿no? Así que todo conviene, todo está bien, etcétera, ¿no? Pero aquí en concreto, o sea, cuando se hace algo nuevo, pues hay que hacerlo, insisto, con cierto orden, ¿no? Y los antepasados de esta esfera, que pertenecían todos al grupo de planificadores originales, orquestadores que participaban en la siembra de mundos y civilizaciones con luz e información, que eran todos del entorno de Pléyades, de lo que aquí llamáis Pléyades, aunque siempre insisto que Pléyades es esto también, o sea, Pléyades no es ese grupo de 7 estrellas, no, Pléyades en fin, es otra cosa, ¿no? Son exactamente 1986 soles, cada uno con su cortejo planetario, ¿no? Y estos antepasados, los antepasados de los seres humanos que habitan la superficie, e insisto en esto, que habitan la superficie porque hay otros seres humanos que no están en la superficie y tienen una configuración distinta y una antigüedad distinta, ¿no? En este caso se dio el ADN a los planificadores originales, un ADN diseñado, de diseño, que se convirtió en parte del ADN de la especie humana, ¿no? Y el plan original, pues, consistía aquí en crear una especie de, no solo un mundo nuevo, ¿no? Sino crear en el entorno de Ors, y esto es lo que se ha estado haciendo, una especie de centro intergaláctico que pudiera servir de intercambio de información, ¿no? La esfera, esta esfera, la Tierra, está situada en el borde del sistema galáctico, ¿no? Y eso pues facilita mucho el acceso desde muchos otros sitios. Es decir, introducirse en el interior de la galaxia significa perderse, es inmenso, ¿no? Mientras que si estás en el extrarradio, como se está aquí, pues es más fácil en muchos niveles, ¿no? Y por eso, pues hay muchas autovías que vienen directamente aquí, ¿no? Autovías energéticas, ¿no? Así que hubo mucho trasiego de gente que iba y venía, sobre todo en los primeros tiempos, ¿no? Y que fueron catalogados aquí con los que se iban quedando, pues como dioses creadores, ¿no? Este tipo de seres fue capaz aquí de crear, de descubrir y de conectar moléculas dotándolas de una identidad, de una frecuencia determinada y con cargas eléctricas determinadas para crear vida, ¿no? O sea que esto fue hecho ad hoc. Y muchas civilizaciones sensibles aportaron voluntariamente su ADN, su modelo de ADN. Cuando digo de ADN no es en realidad la molécula en sí, sino el modelo, ¿no? El modelo de conexión para tener aquí algo parecido a su linaje genético y crear un código puntual único aquí de este mundo, ¿no? Y en ese sentido los maestros de la genética diseñaron una gran variedad de especies, ¿no? Algunas humanas, como ya sabemos, pero otras animales, vegetales, jugando con los ADNs, ¿no? Y estos ADNs que habían sido donados por civilizaciones sensibles que querían participar, pues contribuyeron al diseño de la Tierra como algo único, algo diferente. O sea, en la misma línea, pero no igual, exactamente igual, ¿no? Porque tened en cuenta que para estos creadores originales el tiempo no funciona ni funcionaba como lo conocéis vosotros aquí, ¿no? Pues para ellos hablar de cientos de miles de años o de millones de años pues no significaba nada más que un suspiro, ¿no? Y así se fueron creando otras especies humanas de otro tipo con un ADN que estaba en perfecto estado en el tiempo
y que llegaron a desarrollar civilizaciones evolucionadas a medida que se establecieron aquí, ¿no? O sea que de medio millón de años hacia acá ha habido mucho movimiento, ¿no? Mucho movimiento, sobre todo en aquellas civilizaciones que vosotros llamáis aquí de forma incorrecta, pero llamáis Lemuria, Tierra de Mu, Atlantis o Gondwana, ¿no? Esto todo pertenece a un tiempo que nosotros llamaríamos moderno, ¿no? Y bueno, de eso pues ya iremos hablando poco a poco a medida que nos vayamos encontrando, ¿no? Por eso te proponía que fuésemos de atrás hacia adelante, ¿no? Y hablar de esas civilizaciones tan antiguas, aquí en términos locales, ¿no? Del tiempo local, como las que están enterradas bajo los hielos en la Antártida o bajo el desierto de Gobi en Mongolia, y las energías que se generaban, algunas de las cuales vosotros llamáis dioses, y que lo hicieron todo aquí, ¿no? Utilizando sobre todo eso, su inteligencia y su imaginación, ¿no? Claro, pero cuando haces referencia, ¿no?, a la intervención de estas energías, estos soles elevados, ¿no?, que aportaron en ADN e información, es decir, ¿qué parte quedó en la población? Porque a veces se hablaba de la clonación, pero... Todo, ha quedado todo. Ha quedado todo, lo que pasa que aquí estáis usando solo una parte de la inteligencia, solo una parte de la imaginación y solo una parte del pensamiento, ¿no? Porque hay un momento, del cual ya hablaremos a su tiempo también, en que esto comenzó a comercializarse. Es decir, cuando llegó aquí el comercio hasta de fluvios mentales, pues la cosa se cambió, ¿no? Es decir, porque aquí llegó un momento en que se propició esto, ¿no? Y el concepto original no contemplaba ni pueblos, ni ciudades, ni nada de esto, ¿no? Sino que contemplaba que tú estuvieses aquí y que estuvieses bien y que estuvieses feliz, porque lo tenías todo cubierto. Y en ese sentido, estos cuerpos, el diseño de estos cuerpos, donde está alojada la esfera vital, pues es un diseño impecable. O sea, la ingeniería biológica, fisiológica y genética es impecable. Estos cuerpos lo tienen todo, absolutamente todo, o sea, no les falta nada, ¿no? Pero alguien nos convenció, pues, de que había que construir casas, de que había que comer otras cosas, de que había que trabajar, que había que consumir, y bueno, en eso estamos todos, ¿no? Pero eso no era así, o sea, eso al principio no era así. Al principio nadie tenía casas, pero se vivía bien, ¿no? Se vivía bien, y algunos vivían en cuevas. Es curioso que al final pasó el tiempo y se ha creído que el vivir en cuevas pues era una cuestión atrasada, ¿no? De los trogloditas que andaban por ahí en pelota, en fin. Y eso no es así. O sea, realmente las cuevas son los mejores hábitats, siempre lo han sido, ¿no? Y luego, pues eso, alguien nos convenció que teníais que trabajar para tener, ¿no? Digo, ¿cómo para tener? Alguien nos convenció en un momento dado que no teníais, ¿no? Entonces, si quieres tener, tienes que hacer esto, tienes que trabajar. A nadie se le ocurrió pensar que ya lo teníais todo, ¿no? E insisto, estos cuerpos han sido diseñados con todo lujo de detalles. Estos cuerpos no necesitan nada. Ni necesitan trabajar, ni vivir donde viven, ni comer lo que comen, ni relacionarse como se relacionan, ¿no? Porque no se están relacionando bien. Estos cuerpos que pertenecen a los seres que los portan, no se relacionan con el resto de personas, de seres humanos que hay aquí. No se relacionan bien con animales, ni con vegetales, ni con minerales, ni piedras, ni cristales, ni con medio ambiente. Y al principio, pues no era así. No era así. Es decir, esto no se ha creado para que significase o generase una dependencia de algo o de alguien. No, los cuerpos son autónomos.
y tienen la capacidad de mantenerse autónomos siempre, sin necesidad de nadie. Con el tiempo, el futuro de la humanidad va en ese sentido. El Y futuro no es de la necesario, humanidad. ahora vos haces ese punto de referencia, pero no es necesario, hoy estamos hablando de la conciencia, ¿no? Porque hasta esta época nosotros veníamos como dormidos, anestesiados, frente a esta obviedad de que pertenecemos a este ser viviente, que en realidad podemos nutrirnos de múltiples maneras, ¿no? Desde el ambiente mismo en el cual estamos, como de los frutos que entrega la tierra. Pero recién ahora, puedo decir, uno habla del despertar de la conciencia porque recién ahora nos damos cuenta de que podría ser de otra manera, no como la cuentan, sino como la que vamos descubriéndonos nosotros mismos, ¿no? Sin conciencia éramos autómatas, es decir, íbamos uno detrás del otro como los dibujitos, ¿no? Cayendo dentro del agujero. Sí, bueno, no hay mal que 100 años dure, ¿no? Uno es inconsciente hasta que deja de serlo, ¿no? Claro. De todas maneras, la inconsciencia pues también es importante, ¿no? Porque te ayuda a progresar. Volvemos a lo de antes, es decir, hay ciertos aspectos de la vida considerados como negativos, ¿no? Y que forman parte, pues, de esa esencia que tenemos que cultivar, ¿no? Y que tenemos que engrosar día a día con nuestras experiencias, y hay muchos aspectos de la vida que forman parte del sentido de la vida, porque son los que te hacen evolucionar. Es como el alfiler que te pincha en un momento dado y que para unos te dirán, caramba, qué malo es que me pinchó, fíjate. Sí, pero gracias a ese alfiler tú te has levantado, diste un salto y echaste a caminar. Sí. ¿No? O sea, todo tiene una razón de ser y en el fondo pues todo está bien como está, ¿no? Ahora, evidentemente, cuando a través de la información, de la conciencia y sobre todo de la intuición de los seres humanos, cuando hay algo que te dice, sí, eso es lo que hay que hacer, y empiezas a acostumbrarte a ello, pues está bien empleado, ¿no? Y efectivamente entonces empiezas a descubrir cuál es el verdadero sentido de la vida, qué haces aquí y por qué. Porque esta pregunta que aparentemente resulta inocua, tú se la haces a alguien y la mayoría no saben cuál es el sentido de la vida, no sabrán, no van a saber qué decirte. Os invito a que lo hagáis, a que preguntéis a alguien, ¿sabes tú cuál es el sentido de la vida? Pues no sé, pues será esto, levantarme a las 8, ir a trabajar y tomarme, qué sé yo, un poco de mate a las 11, y ese es el sentido, ¿no? Pero que va, el sentido va mucho más allá, ¿no? Y todo Sí, yo me empieza a acuerdo que cambiar. antes decía sobrevivir, yo no vivo, sobrevivo, ¿no? Bueno, Era como un ladrillo, sí, ¿no? también está bien el verbo, porque tal y como están las cosas, pues lo que hacemos es sobrevivir en un ambiente hostil, que es este, ¿no? Claro, no se lo vayas a preguntar al que vive en una comunidad indígena, porque se te dirá, no, yo estoy encantado aquí. Sí, pero es que tú no tienes, no lo necesito, tú no tienes un celular, ¿y qué es eso? ¿Y para qué? Y tú no tienes una casa, como que no, mira qué linda, ¿no? Hecha a base de bambú y de rama de árbol, fíjate, precioso tengo esto yo aquí, ¿no? No la uso mucho, te diré, solo la uso cuando hace viento y cuando llueve. Pero si no estoy por fuera, yo me tumbo en cualquier parte y demás. No, y la comida, yo tengo comida aquí, no la consumo nunca, fíjate. Árboles frutales, bayas, frutos secos, tengo de todo. Entonces es una cuestión de conceptos que una vez más raya con la imaginación. O sea, tú usas tu imaginación para salir adelante, para sobrevivir, y también la usas para amarrarte tú sola, atarte a prejuicios complejos, razones, inhibiciones, todo eso que vas construyendo, que no son otra cosa que lastres que vas arrastrando, ¿no? Llega un momento en que el ser humano, unas veces por información, otras por experiencia y otras por convicción, se sale de todo esto. Y entonces reconoces tu divinidad y reconoces quién eres.
Mientras tanto, pues estás a merced de todo eso, de lo que digan los demás, ¿no? Los que tienen el poder, que son los verdaderos dueños del mundo, o las fuerzas oscuras, como dicen algunos, ¿no? Claro, para mí no. Eso también dejó de existir en mi pensamiento. Justamente yo siempre digo, en realidad como me he dedicado a poner atención como si fuese una joya valiosa solamente en los aspectos los cuales son prósperos, ¿no? Como yo te decía la otra vez, hasta una patada en el trasero te tira para adelante. Pienso de que en realidad mi realidad depende de mí misma. No sé qué están haciendo realmente hoy los otros o el mundo o las otras realidades. Hablar por mi universo, mi realidad, mi ambiente, en el ambiente en el cual yo me muevo, ¿no? Y en mi universo, que es el que forman parte de todos los que están observando, hay paz, alegría, abundancia, felicidad, risas de niños, animales, Bueno, plantas, todo eso hay que belleza. generarlo. Eso hay que generarlo, pero evidentemente vivimos en un mundo de postulados, de dogmas, de creencias, de idearios, filosofías, patrones culturales, etcétera, que generan lastres, ¿no? Evidentemente, bueno, tú estás ahí y demás, pero bueno, tienes hijos y tratas de controlarlos y tratas de influenciarlos y tratas de dirigirlos, ¿no? Y de verdad, y pienso que tenéis que considerar que ningún Dios que participase en una creación va a crear nada que no sea autosuficiente, ¿no? Porque entonces, menuda creación, ¿no? Si haces una creación que depende de ti y tienes que estar ahí todo el tiempo, pues mira, mejor no crearlo, ¿no? Sí. Y entonces, todo esto que veis, todo es autónomo, pero tiene que colaborar con el resto, es decir, nosotros somos como partes pues de una orquesta biológica, ¿no? Y la orquesta es singular, es decir, es una, pero está formada por innumerables músicos en forma de células, de átomos, etcétera, ¿no? Y tenemos que trabajar de forma sincopada, ¿no? Y esta es la verdadera realidad, ¿no? Pero cada una de esas células es absolutamente individual, o sea, podríamos incluso lucubrar con el hecho de que no necesita de las demás. Pero aquí sí, aquí se ha creado esa situación de que sí necesita y creando algo que es irregular, es decir, la célula es individual, está rodeada por una membrana citoplasmática, una membrana celular que la convierte en individual, ¿no? No requiere necesariamente tener la otra al lado. O sea, una célula es un huevo, por ejemplo, y el huevo pues es individual. Y el huevo da lugar a todo, es decir, darle un poco de tiempo y del huevo saldrá otro ser humano, un pollito, ¿no? O sea, todo es así siempre, pero aquí no. Aquí os han hecho creer que hay una dependencia, que hay que custodiar, que hay que controlar, que hay que dirigir, y ahí es donde viene la cuestión. Es decir, porque la primera implicación que hay es la pérdida de libertad y a continuación, pues la pérdida del ejercicio de la imaginación, que es tan importante en todo esto para la creación. Por eso os decía al principio, no hay creación sin imaginación, ¿no? Eso hay que profundizar. En esto hay que profundizar. ¿Cómo dices, perdón? Que justamente en la creación de la imaginación hay que fomentar, bueno, yo como te comentaba, yo tengo mis hijos y no son míos, yo siempre los impulso a que desarrollen todas sus potencialidades y que sean libres, les abro la puerta todos los días y se siguen quedando. A toda mi familia yo les abrí amorosamente la puerta para que se vayan, pero parece ser que somos un equipo y bueno, y todos
somos libres pensadores y construimos. Y realmente yo lo puse en práctica verdaderamente en un desafío que se nos presentó, que fue muy difícil, pero que realmente el trabajar en equipo es sin ninguna duda algo espectacular, ¿no? Es decir, completamente eficiente, ¿no? A nosotros, en el lugar donde yo vivo, llegaba a haber hasta 80 centímetros de agua en inundación. Y la gente del barrio se quedaba desde 1975 cruzado de brazos, ¿no? Y aceptando justamente esta terrible acontecimiento, ¿no? Protestando, quejándose, hasta que eso cambió. Cambió por la iniciativa de uno de mis hijos, que me despertó, ¿no? Y nos activamos y empezamos a encargarnos del asunto, ¿no? Golpeando puerta por puerta. ¿Por qué lo comento, no? Porque yo lo pongo a nivel de... esto es amor en acción. El amor en acción no es quedarse en palabras y conceptos lindos, sino gestionar. Es gesto, actúo y amo, ¿no? Gestionar realmente es, si uno tiene esa necesidad o esa inspiración, ponerla en un acto material y realmente llevarla a cabo. Y eso que era minúsculo, que fue solamente mi hijo planteándome una situación, activó la solución global en el transcurso de los 2 años, ¿no? Pero realmente para mí es importante el trabajo en equipo, porque que es un equipo sin ser equipo, ¿no? Todos libres, pero sabiendo que queremos buscar el orden. Bueno, al menos se resolvió el problema de la inundación en el lugar en donde nosotros estamos. Mira, el primer trabajo en equipo es un trabajo interior. O sea, no hay equipo exterior. El primer trabajo en equipo es el del interior. Hacer que tu cuerpo funcione, conocerte bien, ver lo que requiere, ¿no? Porque lo otro, por ejemplo, en el caso de los hijos lo único que ven en ti, que aprenden de ti, es lo que tú reflejas, es decir, son tus acciones. Los hijos no aprenden jamás por normativas, por idearios, por credos, por imposiciones, por disciplinas, jamás. No aprenden así. Los hijos aprenden viéndote, sintiéndote. Es la única manera en que ellos pueden aprender. Lo otro es una falacia, ¿no? Entonces, efectivamente, trabajo en equipo, primero el interior. Haz que trabaje lo de tu universo interior de forma sincopada, como hacen los músicos cuando van a tocar juntos. Es decir, esa simbiosis interna que tenemos es la de una orquesta. ¿Cuál es tu misión? Hacer que nadie desafine. ¿Y quién es nadie? Pues los que están dentro. Átomos, moléculas, células, tejidos. O sea, todo eso es lo que está dentro. Eso es lo que tiene que funcionar de manera sincopada. Entonces, al final se trata de un encuentro con uno mismo y un camino hacia el cultivo de la unidad, de la individualidad. Y os han hecho creer, y no es correcto, ¿no?, que dependéis de los otros. No dependéis de nadie, sois absolutamente autónomos, ¿no? No dependéis, no podéis crear dependencias, porque la dependencia es un lastre también. Y eso lo que hace es ralentizaros en vuestro camino. No podéis hacer nada de eso. Del mismo modo que el concepto de los hijos son seres que a veces están mucho más avanzados y evolucionados, y para los cuales vosotros, padre y madre, no habéis sido más que las puertas de acceso a este tramo dimensional donde vienen a ejercer o a intentar ejercer y disfrutar de una serie de experiencias de tipo sensorial. Es decir, y para eso pues hay que tener estos cuerpos que sí poseen sentidos, porque cuando te sales de estos cuerpos no hay sentidos, no hay nada de eso. Entonces uno viene a estos cuerpos a disfrutar momentáneamente de una experiencia sensorial que no va más allá.
O sea, y por tanto, pues ese concepto también de muerte que os han inculcado, pues no tiene ningún sentido aquí, ¿no? Pero este es el mensaje o la reflexión, ¿no? Ellos van a aprender de lo que ven, de cómo os vayáis conduciendo por la vida, de lo que vosotros hagáis. Eso lo van a aprender. Ahora, normativas, disciplinas, etcétera, una pérdida de tiempo total. No, Absolutamente. Total. no funciona. No. Pero bueno, pero aunque uno los eche, en realidad no, es decir, deben encontrar inspiración en la madre que se siguen quedando. Pero volvemos a lo de antes, esa inspiración es mediante el reflejo, mediante el ejemplo, ¿no? Sí. Porque aquí se dan situaciones hasta cómicas, ¿no? Resulta que hay colegios donde tú al que tienes allí le tienes que llamar padre, ¿no? Porque resulta que tiene un hábito, no sé qué, pero nunca ha sido padre, no sabe lo que es ser padre. Sí. Pero tú tienes que llamarle padre, ¿no? Y si es nena, pues va con unas monjitas y buena gente y demás, hay que llamarlas madres, pues nunca han sido madres, ni saben lo que son madres la mayoría de ellas, ¿no? Hombre, hay casos excepcionales en que sí lo han sido, ¿no? Entonces todo eso pues ya no tiene sentido, ¿no? Fíjate cómo se caen las cosas en 2 días, que estamos en esta era de la inteligencia artificial y ya nadie va al colegio, ¿no? Yo conozco niños en todos los rincones del mundo donde les están ofreciendo, estos días se ha hablado mucho de esto, ¿no? Les están ofreciendo la posibilidad de quedarse en casa y resulta que se quedan todos en casa. Nadie quiere ir al colegio. Nadie, no quieren saber nada, para nada. No, pero esto ya se sabía de siempre, o sea, tú tienes a un niño pequeñito y tú le preguntabas hace, qué sé yo, X años, ¿no? Oye, ¿tú qué preferirías, estar en casa o en el colegio? No, yo en casa. ¿Y qué preferirías, tener a una señorita del colegio o mamá que te enseñe? No, mamá mejor. Es decir, que desde siempre ellos han mostrado ese camino muy claro, impoluto, ¿no? O sea, con una nitidez extraordinaria, ¿no? Es decir, el mejor colegio, el hogar. El mejor maestro, la mamá o el papá. Bueno, pues a partir de ahí condúcete en eso, pero no. Les han encerrado en esas 4 paredes que más bien parecen correccionales, ¿no? Y lógicamente el que les enseña, pues nada tiene que ver con un papá, ¿no? Y ella nada con una mamá, o sea, andan con el látigo siempre, los castigos y tal. ¿Cómo se ha ido cayendo el sistema en 2 días, no? Esto se lo debemos a la pandemia dichosa, ¿no? Fíjate lo que es la vida. Pero la capacidad del ser humano es la adaptación. Nos vamos readaptando y nos ajustamos, ¿no? Pues sí, pero realmente la adaptación sí, eso es lo más importante, pero no el flagelo, ¿no? Esto es una forma de autoflagelarse. Yo muchas veces me preguntaba eso, pero bueno, ¿cómo van estos niños van al colegio? Una mayoría de ellos, hay algunos que no, ¿no? Pero una mayoría de ellos van allí como ovejas al matadero. Claro. O sea, saben lo que les viene encima, ¿no? Y los pobres van con unas caras, y bueno, todavía hoy en el colegio, en muchos colegios, tú te pones allí apostada en la entrada y aquello parece el purgatorio, es decir, un valle de lágrimas, ahí todos unos lloran, otros gritan. Por el porvenir, ¿no? Se sacrifican para tener un mejor porvenir y en realidad ni siquiera se dan cuenta de que ahí están es que nadie les preguntó por el porvenir, todo eso se está cayendo, María Eugenia. Fíjate cómo están las cosas ahora, que hay gente, ahora mismo ya ni siquiera quieren ir a la universidad. Sí. ¿No? Porque dicen, yo voy a estudiar eso, no me vale para nada. A lo mejor me hago ingeniero electrónico y voy a terminar haciendo artesanía de cuerdas, ¿no? Haciendo estatuas con cuerdas y cosas. No, ya no tiene sentido. Claro, mis hijos son una prueba de eso. Mis hijos, uno es autodidacta, productor musical, pero autodidacta. Y el otro hace dibujos en 3D para juegos de videojuegos, pero no fue lo que estudió. Claro. Era autodidacta. Eso es lo que sucede, pues al principio de estos tiempos aquí,
ese era el concepto. Haz lo que quieras, lo que te haga feliz, claro. pero hazlo sin perturbar al de al lado. No interfieras en el camino del de al lado. Sé feliz tú con lo tuyo, ¿no? Porque de esa manera también vas a crear tu tiempo, ¿no? Vas a detener el tiempo. El tiempo surge cuando, bueno, pues tienes que hacer algo y tienes que hacerlo pues a lo largo de un día o lo que sea, pero cuando no es así no hay tiempo, no sabes. Tú solo te levantas cuando se sale el sol y te acuestas cuando se pone el sol. Nada más. No hay tiempo. El tiempo Claro. lo han cambiado 1000 veces. Fíjate que el último tiempo inventado pues tiene ahora 2023 años. O sea, el tiempo de antes era otro. O sea, el tiempo lo han cambiado. Lo cambian según Dios les da a entender. ¿Qué Sí, va? sí, pero bueno, igualmente está la inspiración constante, es decir, siempre yo encuentro cosas como que me llenan y que me hacen volar, ¿no? Ahora estoy ocupándome haciendo telas, ¿no? Que es un arte acrobática en el aire. ¿Quién lo iba a imaginar? Es decir, a eso... Y estoy fascinada de ver con qué me va a sorprender la vida a cada rato, ¿no? Bueno, aquí el problema ya sabes que existe en este momento es que los seres humanos pues piensan que están separados de toda la energía existente, pues eso, para desarrollarla, ¿no? Y esa creencia actual de que son partes pues totalmente separadas del resto, ¿no? Pues impide ver y acceder al conjunto de la existencia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que volver un poco hacia atrás, poco a poco, y ver más allá de los tiempos de caos y confusión, ¿no? Entender qué es lo que pasó en un momento dado cuando la especie humana fue oprimida y cuando pues, las acciones de turno del sistema familiar pues, llegaron a diferentes lugares del espectro terrestre, ¿no? Creo que hay que ir un poco en esa dirección, o sea, retomando aquello, ¿no? Como al principio se trabajaba pues, con pequeños racimos de conciencia, ¿no? Para dejar lo que yo llamaría un resplandor de energía sobre la esfera, ¿no? Porque se sabía de alguna forma en el cosmos, gracias a la imaginación, entre otras razones, ¿no? Que aquí se iban a sufrir grandes calamidades y opresiones, ¿no? Y bueno, pues todo esto, la ventaja es que te hace progresar, te hace reaccionar, ¿no? Pero en cualquier caso, ha habido muchas personas, y todavía ahora mismo, que de alguna manera son tocadas, pero son pocos los que están dispuestos a adentrarse en lo desconocido y a encontrarse cómodos, ¿no? Con el hecho de ser apóstatas, ¿no? Es curioso lo que sucede aquí, pero date cuenta de algo importante, ¿no? La mayoría de personas son solo espectadores, no son actores. Y eso, bueno, pues a partir de ahí, pues no hay mucho que hacer, ¿no? O sea, falta la intención, ¿no? Por adentrarse en lo desconocido, por informarse, por seguir adelante, son simplemente actores, ¿no? Lo que necesitamos, o sea, y no espectadores, ¿no? O sea, hay poca gente que se decida a eso. Miran, escuchan atentamente y demás, y luego cuando se terminó el programa se acabó, o sea, se les olvidó, ¿no? Y no se dan cuenta de la cantidad de personas que hay aquí que están dispuestas a echar una mano, pero bueno, para que te echen una mano tú tienes que desear recibir esa mano, si no, no hay nada que hacer. Claro. Y sí, totalmente. Si es algo, como decimos siempre, ¿no? Esto del trabajo interno es involucrarse, a comprometerse de verdad con uno mismo. Y de a un paso a la vez, no hace falta todos los pasos juntos, ¿no? Acá yo creo que es importante, por ejemplo, que vayáis cambiando radicalmente vuestras historias y que comencéis a imaginar pues versiones mucho más amplias de la existencia, ¿no?
y que entendáis que la familia de la luz es un conjunto pues, de entidades codificadas que os trae constantemente la información aquí. Y la codificación está dentro de cada uno, ¿no? Pero hay que dedicarse, plantearse, recibirla y de alguna manera tratar de entenderla, ¿no? Es importante que estéis dispuestos a cuestionar y mirar más allá de las actuales interpretaciones oficiales de la realidad que os van haciendo, ¿no? Porque de esa manera, si lo hacéis, vais a recibir una guía especial para crear formas de pensamiento que lo que van a generar es que se disparen vuestros códigos, ¿no? Y estos códigos siempre van a venir de la mano de seres que están aquí por circunstancias y que catalizan los códigos humanos de conciencia en un determinado momento de la evolución planetaria. Y este es un proceso que se va a desarrollar en la medida en que vosotros evolucionéis y recibáis una gran cantidad de posibles instrucciones por parte de estas personas, estos seres que llamáis maestros vosotros, ¿no? Pero que aparecerán para ayudaros si queréis ayuda. Claro, ayudar con ciertas limitaciones, ¿no? Porque al final la ayuda puede significar una interferencia y una injerencia, ¿no? Pero sabed que la familia de luz es vasta, ¿no? Antes preguntaba alguien, creo que Lisa Moreta, ¿no? Sus ancestros, ¿no? Los ancestros son siempre de afuera, Lisa, son siempre de afuera. Es decir, puedes hacerte la idea de que tienes tíos y abuelos en otros sitios que incluso todavía a lo mejor están vivos siguiendo pues el parámetro de lo que aquí se entiende por una vida ordinaria, ¿no? O sea, tú estás aquí renacida y es posible que tengas todavía abuelos o tíos o hermanos o hijos que viven en otro punto, ¿no? En cualquier caso, lo que se entrega, lo que se intercambia es información, básicamente, ¿no? Y esta información procedente de esos ancestros de la familia de la luz, pues forman un cuerpo especial de las fuerzas apóstatas que siempre se convocan en casos de emergencia, ¿no? Curiosamente, las fuerzas apóstatas a veces vienen en forma de santos, ¿no? Aquel que se encomienda a un santo, ¿no? Para que le haga esto o lo otro, pues está encomendando esto, ¿no? Y ellos son capaces de integrar y de sobrevivir las transmutaciones de las dimensiones sin que sus cuerpos o las fuerzas vivas que ellos representan y ocupan se destruyan, ¿no? Hay aquí una pregunta o algo así, vamos a ver a quién tenemos. Bueno, Cristina Abigail nos habla, nos da su opinión. Creo que la pandemia, dice Marta, fue uno de los avisos más claros de que efectivamente, sí, sin duda alguna. Selene Jiménez se presenta aquí. María Eugenia. Bueno, son salutaciones. A ver qué dice Lisa. Soy maestra y mi base de enseñanza es el amor y el respeto. Tengo mi hijo pequeño que está sufriendo un año escolar difícil, siendo un niño muy inteligente, pero él no se ajusta muy bien al sistema actual. Particularmente creo que debemos crear aquí una nueva educación, un nuevo sistema, no por mi hijo, sino por todos los niños que lo están necesitando. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Yo he comentado muchas veces que si a estas alturas tuviese un hijo yo, lo último que se me ocurriría, lo último sería mandarlo a un colegio, ¿no? Claro. Eso sería la primera escuela es el padre y la madre. Sí. Para mandarlo a un colegio yo recibiría el impacto personal de mandarlo al matadero, ¿no? Entonces, como eso no se me ocurriría, pues nada, fuera colegio ni nada. Y hoy hay tantas posibilidades. En la mayoría de los países se acepta el homeschooling para documentar que has hecho la primaria o la secundaria. Entonces, eso es lo que yo haría. O sea, tenerlo ahí en casa tranquilo, pero conviviendo. Y cuando digo conviviendo, de persona a persona, o sea, no conviviendo con un celular, no conviviendo con una tableta, no conviviendo con la televisión o no conviviendo con su habitación.
Es decir, conviviendo, estando juntos, sentándonos a hablar, sintiendo la energía, compartiendo la energía, ayudándonos mutuamente a cocinar algo bueno, disfrutar de una tarta de manzana que hemos hecho en esa tarde de otoño, de invierno, y luego degustar la tarta de manzana y felices y contentos, ¿no? Y así. Lo otro no tiene sentido. No tiene sentido, es un cadalso, es exactamente igual que lo que padece un animal cuando va al matadero, ¿no? Igual. Sí, yo creo que, bueno, al menos en mi caso, yo tengo un nene de 5 años, es escucharlos, ¿no? Saber escucharlos, porque a veces también el hecho de estar solitos, ellos quieren, es decir, el mío va al jardín por una cuestión social que le gusta tener amiguitos, no mucho le interesa el contenido porque todo lo tiene en casa, música, arte, lo que se le ocurra lo tiene en casa, pero es escuchar cuáles son sus necesidades, ¿no? Es decir, yo lo mando cuando tiene ganas de ir y es que eso no hace falta ni escucharlo, eso lo percibes, lo sientes. sí. Tú sientes, o sea, nadie está tan obcecado ni está tan bizco como para no darse cuenta de lo que quiere el niño, qué es lo que le gusta. Qué es lo que le gusta comer, vestir, relacionar, leer, etcétera. Y bueno, pues eso es lo que hay que respetar. Nadie tiene legitimidad moral para imponer algo que es absolutamente irregular y que va contra natura. Es decir, a un niño determinado le gusta, pues, qué sé yo, el arte, pues tienes que dejarle que se exprese. ¿Cómo vas a meterte? Y sobre todo en estos tiempos, ahora hay menos legitimidad que nunca, ¿no? ¿Cómo le vas a permitir, cómo vas a permitir tú inmiscuirte en esos deseos del niño, que no es otra cosa que el culto de su imaginación, y decirle que no, que él lo que tiene que ser es ingeniero, ¿no? Como papá. Y dices, es que a mí no me gustan ni las matemáticas, ni nada, ni me gusta nada de lo que hace papá, o sea, yo no lo haría, lo mío es el arte. Bueno, pues vamos a por el arte, hijo, o sea, vas a tener en mí aquí pues una especie de refrendo, ¿no? O sea, yo te voy a apoyar siempre, ¿no? Siempre hasta que te salgan las alas. Cuando te salgan las alas, o sea, vas a volar tú solo porque si me llevas a mí te estrellas porque yo peso bastante, ¿no? Entonces tienes que ir tú solito, ¿no? Y yo siempre voy a estar aquí, o sea, papá y mamá van a estar siempre a las duras y a las maduras, pero no van a caminar por ti, no van a volar por ti. No, ese entrenamiento tienes que hacerlo tú, o sea, poco a poco, ¿no? El camino es el tuyo, no el mío. Lo mío, pues puede servir como referencia táctica en un momento dado, pero lo mío nunca va a ser coincidente ni convergente con el tuyo. O sea, tú tienes que ir por tu cuenta. El camino es el tuyo, ¿no? Y si eso te hace feliz, si te hace feliz, qué sé yo, de tocar la guitarra en una esquina, eso es lo que tienes que hacer, porque esa es tu felicidad. Yo no puedo inmiscuirme ahí ni pretender cambiar algo de esto que otros llamarían un designio divino, ¿no? Así son las cosas, ¿no? Sí hay que tenerlas. En cualquier caso, desde sus orígenes, este era el planteamiento, María Eugenia, que este era el planteamiento, que fueseis descubriendo vosotros solos, sin necesidad de nada ni de nadie, ¿no? Porque además cada universo es distinto, ni siquiera se parecen. Mis sistemas estelares, mis constelaciones, mis galaxias, mis nebulosas, no se parecen a las tuyas. Son distintas, o sea, no son ni mejores ni peores, son distintas, son como huellas dactilares. Yo bastante tengo con generar una estabilidad con lo mío. ¿Cómo? Cada cual con su microcosmos. Exactamente, ¿no? Con el microcosmos no, o sea, es que ni siquiera es micro, ¿no? Ni siquiera es micro porque tu universo, bueno, tú puedes considerarlo micro si tomas como referencia al macro, pero por eso siempre se dijo en la antigüedad que es todo igual, o sea, lo mismo que es por ahí afuera es dentro, ¿no? Y todo es micro y macro a la vez. Si tú consideras de que dentro de uno de tus átomos, de un simple átomo, hay un universo,
claro, Entonces el universo corporal tuyo es macro, claro. ¿entiendes? O sea, no hay micro ni macro, ¿no? Es Lo que sí perfecto. está claro es que hay singularidades y el tuyo es el tuyo, ni mejor ni peor que otro, sino distinto. Puede tener incluso un diseño distinto. Las universidades, fíjate cómo estoy hablando de universidades, los universos pueden no coincidir ni siquiera en las leyes físicas. Pueden tener leyes físicas distintas. Entonces, no tiene sentido la comparación, ¿no? Claro. Pero O sea, estamos todos en la misma superficie de momento. pues sí, o sea, Esta superficie en algún pero momento va estamos todos conviviendo en la eternidad. a... Estamos en el mismo sitio, pero en distintas frecuencias. Lo que no tiene sentido es la comparación. O sea, ¿cuál es, si yo te preguntase, a ver, vamos a ver, ¿en qué se parecen la velocidad y el tocino? Y pues la respuesta correcta sería, pues en nada, pero conviven, ahí están. ¿No? Son dos conceptos, dos magnitudes, ¿no? Claro. Distinta densidad, distinta presencia, distinta morfología, distinta energía, ¿no? Pero Claro, pero hay una observación en eso. Una vez me llevaron un sueño. Yo siempre tengo una carta de un sueño para cualquier cosa. Una vez tuve un sueño de que fui a un lugar muy bello donde había un anfiteatro. Entonces, en el centro de ese anfiteatro se presentaba cada diferente clase de seres con una creatividad e inventiva de su propia, como si fuesen creaciones artísticas en el centro, ¿no? Entonces había mucha gente observando el arte que se ponía en el centro. Entonces, en aquel momento yo empezaba a cantar y yo digo, qué bravo, digo, qué fantástico, ¿por qué no aplaudimos? Dice, no, porque no es necesario, porque lo que se viene acá es, cada cual muestra su arte y el objetivo del encuentro es que el resto que vino al encuentro se inspire. Simplemente ese es el objetivo. Nadie viene a aplaudir al otro para decir qué fantástico sos, sino simplemente viene al encuentro a inspirar al resto, ¿no? Y bueno, ese fue un sueño. Y para mí me dejó muy, muy ejemplificador porque a mí no me gusta que me aplaudan cuando canto, como que me molesta. Me molestaba, ¿no? Y era porque entendía eso, porque uno no espera que lo aplaudan cuando estás siendo vos mismo. Si vos estás siendo vos, si la rosa está siendo rosa por ser rosa, no necesita aplausos, ¿no? Pero bueno, se me ocurrió eso. Bueno, los aplausos son importantes, o sea, cuando tú compartes algo, ¿no? Porque si estás desarrollando un arte, la primera impresión, que es la tuya, a quien primero debe convencer y debe encantar el arte es a ti, ¿no? Pero si decides compartirlo, evidentemente, pues, por lo menos esperas que quienes están allí se conecten contigo, ¿no? Porque si no, ¿a qué vas allí tú? ¿A qué vas? A nada, ¿no? ¿Cómo? A inspirar, a No, eso. no inspiras, no inspiras a nadie, ¿no? Tiene que haber connivencia. Y tiene que haber connivencia y solamente los grandes artistas, especialmente de la interpretación, pues son capaces de sentirse bien interpretando para ellos solos, ¿no? Porque la primera versión, la primera reacción tiene que ser la tuya. Es como el músico que logra dar con un armónico especial que nunca ha hecho antes y si se le pudiese fotografiar la expresión en ese mismo momento, pues la expresión es, vamos, extraordinariamente maravillosa, ¿no? Ahora, lo otro es relativo, ¿no? Aquí dice Marité Medina de cultivar la individualidad. Esto es lo primero que hay que hacer, cultivar tu individualidad. Hay gente que se queja del ego. No, primero tienes que desarrollar tu ego. O sea, tú tienes que soltar todo eso que necesitas. Y si el ego requiere un minuto de fama, pues tienes que buscar ese minuto de fama, porque eso te va a estabilizar, te va a hacer sentir bien, ¿no? Eso es importante, ¿no? Pero no estar tan pendiente de los demás. O sea, hoy, fíjate cómo está la sociedad.
Viene al contrario de los primeros tiempos, que hoy se depende no de un minuto, bueno, sí, de un minuto de fama, que es un like en las redes. Dependes de un like, o sea, de que alguien te dé un like, y la verdad, eso es un desastre, ¿no? Porque el like te lo tienes que dar tú. El like es de ti para ti de entrada, ¿no? Y lo otro lo que genera es una adicción. Ahora en vez de adicciones al crack, la heroína y qué sé yo, la marihuana y la cocaína y todo, ahora hay adicción al like. Eres adicto al like. Hay gente que es incapaz de ir a dormir si no pasa de cierto número de likes. Es como el colmo de los colmos, ¿no? El colmo de los colmos. Y bueno, entonces para llegar al like, pues todo vale. O sea, ahí tienes también lo de ahora mismo, el asunto de la identidad de género, ¿no? O sea, va a llegar un momento en que uno no se dirija a nadie por miedo a meter la pata, ¿no? ¿Sabes? Tú le dices, adiós, señor, buenos días. El señor te hizo así con la cabeza, adiós, señor, buenos días. Y que él te diga, no me ofenda, señor, no, señora. Claro. Señor era antes y ahora. Entonces terminarás no diciendo nada, porque hay tantas categorías. Naciones Unidas tiene establecidas hasta el momento 114 categorías, María Eugenia. O sea, todas son respetables, pero bueno, hay gente que se autodefine, me autodefine. Pero estas 114 categorías son legales, que están tipificadas. Claro. Tú vas a tener con el librito que andar en el bolso y a la hora de dirigirte a alguien, sacarlo, a ver. Se tiene que poner el cartelito. Debe ser este. Y aún así te puedes confundir. Es un desastre. Sí, la verdad que tenemos que retomar sí. Pues todo aquello que provenía de la familia de la luz, ¿verdad? Hay que cambiar el sistema de creencias, ¿no? y evolucionar para generar experiencias en otra dirección, ¿no? Porque al final la familia de la luz actúa así como un factor estabilizador durante lo que vamos a llamar transmutaciones, ¿verdad?, de las dimensiones y llegar a identificar, pues eso, las frecuencias de las que todos somos portadores. O sea, hay que ir a por eso siempre, ¿no? Hay que ir a por eso. O sea, los que estéis más sensibilizados en ese sentido, tenéis que dar un paso al frente. Tenéis que informaros, tenéis que dejar de ser espectadores para ser actores. O sea, si queréis cambiar algo, no vale con estar conectados hoy aquí, escuchando a dos tipos ahí expresarse, ¿no? Tenéis que dar un paso. Es necesario para poder cambiar esto, ¿no? Si no, esto no se cambia. Y si no lo cambiáis vosotros, se va a cambiar solo. Y cuando se cambia solo, siempre hay una catástrofe. Ese es el problema. Es necesario la colisión. Sí, no, sí. Igual siempre yo invito justamente a que, como todos formamos parte y todos estamos atravesando esta gran transmutación, cada cual en su propio universo interno, pero sí a que lo comuniquen, ¿no? Porque a todos nos está afectando estas grandes energías. Hablan de la frecuencia Schumann, ¿no? Es decir, esta transformación de la madre tierra, ¿no? Pero bueno, unidos a donde estamos, a la superficie, ¿no? Pero tú fíjate que como siempre están hablando de lo de afuera. Claro. La frecuencia Schumann, la madre tierra, habla de la frecuencia Schumann de dentro de ti. Habla de lo que eres tú, ¿no? Dice aquí Marta Casas que son difíciles de entender estas cosas. Para mí, por ejemplo, todo es y todo sucede al mismo tiempo. Pasarán más de 1000 años para que lo comprenda. Es que no hay tiempo, Marta. El tiempo es una creación local aquí cuando se entiende que todo es secuencial. Pero en realidad nada es secuencial. Lo de verlo a nivel secuencial es tan solo una ilusión mental de esto que llamáis tercera dimensión. La tercera dimensión, o sea,
en este esquema de coordenadas largo, ancho, alto, pues hace que se generen esas singularidades espaciotemporales, ¿verdad? Y que se crea que todo transcurre siguiendo una secuencia. Pero esto lo destrozas tú. Fíjate, yo creo que os he hablado muchas veces, ¿no? Yo puedo hablar de mi propia experiencia, ¿no? En general, yo no soy comprendido en absoluto, ¿no? Porque y a veces me da hasta vergüenza hablar, porque cuando dicen es que estás haciendo una cosa y resulta que al día siguiente, pues resulta que presentaste un libro, o que presentaste no sé qué, o esto, y bueno, eso lo puede hacer cualquiera siempre y cuando no piense en el tiempo, no tenga como variable de su fórmula vital el factor tiempo. Y eso todo el mundo lo conoce. Es decir, tú, María Eugenia Moreschi, resulta que en el ático de tu casa, en verano, pues estás haciendo, qué sé yo, una artesanía de flores, ¿no? Y te gusta tanto eso, y lo haces con tanto gusto, que a las 4 de la mañana tiene que ir tu esposo a buscarte y decir, ¿qué le pasa a esta? Son las 4 y sigue ahí. No te enteraste, se te pasó el tiempo. Eso es lo que se suele decir. Es que se me pasó el tiempo, como estoy tan contenta haciendo esto, no me enteré. Es decir, que cuando algo te gusta, el tiempo pasa más lentamente. Y si te gusta mucho, el tiempo se detiene. Hay un momento en que se detiene. Por otra parte, el tiempo se alarga cuando algo no te gusta. Si tú estás en un sitio a disgusto, ahí en un convento de monjas, qué sé yo, que te han llevado para hacer unos ejercicios espirituales de 4 días y tú después del primer día, madre del alma, qué rollo es este, a ver, andas mirando el reloj, a ver, bueno, ya queda menos tiempo para ir a acostarme, un día menos, ese tiempo se te hace enorme, ¿no? El tiempo es relativo, todos lo sabemos, Marta. Por esa razón, yo creo que haríais bien en adentraros un poco a nivel de conciencia e imaginación en ese concepto de que en la eternidad no hay tiempo. Todo sucede simultáneamente, ¿no? Y entonces, eso es una cuestión de estas dimensiones más bajas, ¿no? Pero también se va pasando, nosotros vamos experimentando esto, ¿no? Pero sí que el concepto que acabas yo creo que hayáis bien, por lo menos en imaginarlo, que todo está en el mismo sitio, no en sitios distintos, que no hay tiempo y que el espacio solo es uno. No hay muchos espacios, solo hay uno, en infinitas formas, en infinitas dimensiones, pero solo uno. Andan por ahí, ayer estaba mirando yo algo que ver, que ahora resulta que cuando veo la televisión y busco algo de YouTube, tengo que ver qué es lo que veo porque están jugando con los titulares y los titulares son totalmente engañosos, ¿no? La NASA ha descubierto no sé qué y tal, y esto cambia las cosas. Y yo de atolondrado, de bobo y bueno, y de menso absoluto, de a ver si es... Entonces resulta que de lo que ponen en el titular no hay nada en el reportaje, ni una sola palabra, ¿no? Claro. Entonces tienes que estar ya con mucho cuidado en ese sentido y dependiendo cada vez más de ti, más de ti. Todo, Marta, está en el mismo sitio, todo es a la vez, todo sucede al mismo tiempo, pero tú no lo ves exactamente igual que lo ve una hormiga, o tú no lo ves exactamente igual que lo ve un potentado rico hasta la médula, ¿no? Cuando tú eres pobre de solemnidad, o sea, no se ve igual, simplemente eso es todo. Pero no olvidéis, hemos comenzado este de hoy diciendo eso, que la creación depende de la imaginación. Esto es lo que hay que cultivar. Sí, seguro. ¿Y de dónde queda esto, lo de Sirio A? De Sirio B. Claro, Sirio. y también está... El sistema de Sirio es un sistema triple. Ajá. Es un sistema triple igual que el de Alpha Centauri, ¿no?
son 3 estrellas, ¿no? Nosotros gravitacionalmente dependemos de la segunda estrella, ¿no? Que es de tipo azulado, suele ser la estrella que mejor se ve por la noche, ¿no? La estrella más brillante del cielo nocturno, ¿no? Y de ahí, mira, hay una conexión gravitacional con esa estrella, y por eso os comenzaba diciendo al principio que no hay que ir a buscar más lejos, ¿no? Porque ahora todo el mundo sale con que los que vinieron aquí, que recibieron una canalización de no sé qué y que venían de Andrómeda o de Arcturus o de no sé qué. Bueno, pues esto es como si alguien decide que tu hijo pequeñito, que bueno, que sí, que aterrizó un día ahí en Buenos Aires, pero que en realidad es de una madre húngara y de un padre pakistaní, ¿no? Pues, no, no señor, o sea, es de vosotros que estáis ahí, de vosotros dos, o sea, no de nadie más, ¿no? Entonces todo esto siempre es así, ¿no? Es decir, Claro, cada... porque hubo en un momento, bueno, en la bibliografía que se hacía referencia de que de Sirio A venía la Hermandad Blanca o pertenecía a una Hermandad Blanca, ¿no? Y que de ahí, bueno, ese es el cuento, es parte del folclore. Sí. Uh-huh. Bueno, No, o sea, entonces también hizo todo hay todo. es que sí, ese tipo de cuestiones son también denominaciones que les han dado aquí, ¿no? Porque fíjate, hoy estaba leyendo yo algo interesante y es cierto, o sea, como antiguamente no se utilizaban los apellidos, perdón, solo se utilizaban los nombres, ¿no? Y así es, o sea, cuando viene un ser del espacio, estos que dicen ser contactados, pues si el ser les traslada su denominación, no hay apellidos, ¿no? Hay apellidos porque es que si los hubiese, imagínate tú la situación, que tú tengas que dar apellidos, o sea, de tu padre, de tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tataratatarabuelo, tataratataratatata, tataratataratatata. No hay. Entonces, ahora, claro, evidentemente generas una confusión si tú llamas a tu hijo Pedro y bueno, pues Pedro comparte la energía sónica asociada a ese nombre con los otros Pedros que hay. Imagínate que yo vaya a Buenos Aires preguntando por ahí por la calle que busco a Pedro, que tengo que darle aquí una carta que me dieron para él. Imposible encontrar. Mira, pero bueno, ¿qué Pedro? ¿No sabes más nada? No, sí, ese, que se llama Pedro. Sí. Entonces eso no funciona así realmente, ¿no? No funciona así y los que vinieron aquí inicialmente, aquí sí es cierto que vino mucha gente voluntaria, de esos que hablábamos al principio, ¿no? De la Andecha. Vino mucha gente voluntaria de distintos sitios, pero los principales han sido de Sirio B, siguiendo esa pauta de padres-hijos, que es lo que sucede. O sea, tú vas a tener un hijo ahora y ese hijo no va a ser tu nieto, va a ser un hijo, no va a ser nieto. Es imposible que tú te embaraces y que vaya y que alguien te pregunte qué vas a tener y que le digas, estoy muy feliz porque voy a tener un bisnieto. Sí. ¿No? Tú vas a tener un hijo. Esa es la secuencia, ¿no? Y entonces aquí ha pasado así. De un astro surge otro sol, perdón, lo he dicho mal, no de un astro, bueno, sí, en genérico se puede decir. De un sol surge otro sol. Ese sol tiene unos estabilizadores, ¿no? En forma de planetas, y entonces ese sol es hijo del sol anterior, porque sigue ciclos absolutamente biológicos. Y así funciona todo esto, ¿no? Claro. O sea, no hay que darle muchas más vueltas, ¿no? No, seguro. Igual estamos volviendo a renombrar cada cosa, porque yo salgo a la puerta de mi casa y, bueno, otra vez vuelvo a hacerlo de afuera, ¿no? Pero la superficie. Pero para mí ya no son planetas lo que miro en el cielo, o ya tiene otro sentido. Entonces tengo que empezar a redescubrir o utilizar esa creatividad para nombrar a lo que observo, ¿no?
porque para mí lo que miro, las Es que, estrellas, los planetas son seres, ¿no? pero tampoco tienes que nombrar nada, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene que vayas a Mar del Plata, una playa, y que tengas como hobby andar dándole una tipificación y un nombre o una nomenclatura a los granitos de arena de la playa? No, obvio, no. Pues lo mismo en el cielo, o sea, ¿qué más te da a ti? Lo que tienes es que admirar aquello, admíralo, alégrate, ¿qué más te da a ti que se llamen de una manera o de otra? Sí, no, nunca se me ocurrió preguntarle ningún nombre, la verdad que no. Hay que salir de eso un poco. Además, aquí hay mucha cuestión con el tema de la nomenclatura, de nominalizarlo todo, ¿no? Sí. Y ahí, o sea, el universo está lleno de sonidos, ¿no? O sea, ¿cómo le llamarías tú a alguien, a un ser que se te aparezca ahí un día a saludarte y tú le digas, oye, yo soy María Eugenia, ¿no? Y que ese ser te diga, encantado, María Eugenia. Yo me llamo. Estamos en el horno. Pero no, aquí todo es así, ¿no? Se te Claro. aparece alguien, no, se llama Romuel. Claro. Romuel. Y como brillaba un poco, debe ser un arcángel, ya se le tipifica de todo, ¿no? Debe ser un arcángel, luego aparece otro que va un poco más allá. Sí, ese también se me apareció a mí. Yo conocí al cuñado de él, muy listo, muy inteligente el cuñado, ¿no? Y sí, ellos son parientes de una que conozco yo portuguesa y que creo que son del mismo pueblo, ¿no? Y bueno, y lo que pasa es de que, bueno, ahora estamos trabajando la integración, ¿no? Nosotros mismos, para justamente no haber separatividad, ¿no? Al reconocernos uno mismo, como que, vos decís, bueno, todo es vida manifestándose y abrazar la vida en uno. Pero María Eugenia, lo que hay que trabajar es la desintegración. La integración ya se ha trabajado mucho, ahora hay que trabajar la individualidad, el que seas tú, el que no estés tan influida por los demás, el que no tengas necesidad de vivir en una colectividad. Pues esto es lo que hay que trabajar ahora. Lo otro ya se trabajó y ya se probó que no funciona. Claro, hay que ir en otra dirección. La personalidad de uno mismo, no la integración como, es decir, en realidad no teníamos conciencia de nosotros mismos y recién ahora estamos empezando a mirarnos, ¿no? O a empezar a develar de qué formamos parte, ¿no? Hay una pregunta que nos hace aquí Marcos Ayala, ¿no? Que si es posible contactar con un Melquisedec. Sí, siempre es posible, pero no así como por cita, ni como alguno que yo conozco. Dame el celular o dame el email que le escriba y demás, ¿no? Sí es posible, pero nunca se te va a presentar como un Melquisedec. Pero nunca te va a decir yo soy un Melquisedec. Tú simplemente, pues a lo mejor contactas en el momento en que menos lo esperes, en el lugar que menos te imagines, y a lo mejor ese es un Melquisedec. No hay muchos aquí, solamente hay 12, ¿no? Y sí, es posible, pero no bajo esa disyuntiva, ¿no? De curiosidad. No, eso no funciona así. Porque sobre todo ningún Melquisedec anda buscando por ahí amistades, ni anda buscando interpelaciones, ni compartir absolutamente nada. Los Melquisedec, excepto en un par de casos, son personas que generan una energía especial para una determinada área geográfica, están ubicados en lugares donde hay una población significativa y el trabajo que hacen es el de inspirar, o sea, ellos no hacen otra cosa, inspiran. Y excepto un par de casos que bueno, han tenido que dar un poco la cara, los demás no lo hacen. Pero todo el mundo está abierto a llegar
y recibir esa inspiración de los Melquisedec, o del Melquisedec, o la Melquisedec más cercana que tenga. Pero esto no es así por cita ni nada de eso. Conozco un Melquisedec. ¿Ah, y sí? lo primero que hizo, bueno, así se presentó, ¿no? Y como ve a hacer tu trabajo, ¿no? Así que no sé cuánto de productivo es cruzarse con un... Yo conozco también a uno que se llama así, le pusieron ese nombre, ¿no? Melquisedec. Ah, también. Lo que pasa es que los Melquisedec no se llaman Melquisedec. Claro. Esto es una especie de orden, ¿no? Es la energía en Melquisedec. Cada uno tiene nombres bien distintos y condiciones bien distintas. O sea, hay alguno que da la impresión de ser supermillonario, ¿no? No lo es, pero da la impresión. Y hay otros que los ves y parecen un pordiosero de la esquina, o sea, que según les ves, como que te sale del corazón darle una ayuda económica, ¿no? Claro. Los Melquisedec son impredecibles, pero son los que mantienen la energía de esta esfera. Esta esfera no sería la misma si no existiesen ellos. Sí, no, igual yo estoy en mi etapa de ver para creer, ¿no? Pero no por el otro, sino por mí. Es decir, yo digo, de un paso a la vez, no sé, más coherencia, más simplicidad y yo no estoy esperando la magia, la verdad. No estoy esperando la magia, tú tienes que plantearte, tienes que cambiar la frase posiblemente, si me permites. Y no es ver para creer, sino sentir en vez de creer. Sí, sí. Porque se siente. Hay algo que te dice, o sea, cuando tú estás en presencia de alguien, hay algo que te dice qué tipo de persona es la que tienes delante. Exacto. Sí, se siente, entonces ya entonces no... tú no tienes que creer, porque cada vez que creas, pues vas a estar inmersa, integrada en un círculo. Y si estás integrada en un círculo, el círculo es el redil. Tú estás ahí como el rebaño. Es decir, tú entonces no eres libre. Tú tienes que seguir esos planteamientos y esas pautas, porque si no, pues eres una persona que va en contra del ideario, de los principios, de la ideología que se practica allí y bueno, pues no perteneces al círculo, ¿no? Claro. Ese es uno de los verbos que tendrá que desaparecer antes o después, ¿no? Claro. El de creer. Esa palabra no existe, sí. Ya se desintegró. Hay que ir mejor a lo de sentir. Sí, yo dice aquí Cristina resonar, ¿no? Si lo que me resuena se queda y lo que no me resuena sigue de lado. Exactamente, así. Dice Cristina Abigail que una vez se le presentó un mendigo hablándole de cosas que solo sabía ella y que ese era un ser especial y, por cierto, se ofrecía mucho a ti, o sea, no sé qué. Se parecía. Ok. Cuando pensamos, dice Alicia Moreta, en ti, tú lo recibes. Eso te lo tiene que decir tu intuición, Lisa. Te lo tiene que decir tu intuición. Pero efectivamente, o sea, si alguien emite ondas pensamiento y la otra persona es un buen receptor, pues claro que recibe, obviamente. Las ondas pensamiento son algo físico. No estamos hablando de algo distinto, ¿no? De otra configuración diferente, ¿no? O sea, es físico. Si es físico, es como si me dices, si yo te lanzo una pelota de tenis a la cabeza, tú la sientes en la cabeza, pues claro, pues esto es así igual. Yo lanzo un pensamiento y lanzas ondas pensamiento, claro que se reciben. Claro que se reciben. Bueno, ¿qué más? Estamos ya un poco al final.
Vamos a ver alguna pregunta o alguna cuestión que queráis tocar, que con muchísimo gusto, si está de mi mano, con mucho gusto. Claro, yo supongo que la telepatía, que a eso vamos, ¿no? Cuando empezamos a simplificarnos, vamos a tener, bueno, yo la estoy empezando a practicar con mi amiga más cercana, ¿no? De que nos sintonizamos a cada rato, sabiendo lo que piensa la otra, lo que siente, y bueno, y ahí yo levanto el teléfono y está, ¿no? Los mejores maestros de la telepatía, cuando ya uno es mayor, son los perros. Ah, mira. Si queréis practicar con alguno, tomar clases particulares, pues hacedlo con los perros si tenéis algún perro cerca, ¿no? Sí, Ese es el futuro de la humanidad. O sea, siempre debió ser así, nunca se debió torcer, y bueno, a estas alturas ya os habréis dado cuenta de que no es posible comunicarse bien verbalmente, ¿no? Sobre todo porque ese tipo de aspectos del lenguaje que nos enseñan en las escuelas, como son los patrones de entonación, de inflexión, de acentuación, de intencionalidad, pues estamos completamente perdidos ahí. Entonces, aún hablando el mismo idioma, no es fácil, no es nada fácil comunicarnos 100%. La telepatía es la comunicación total. Total, y a eso vamos. Sí, con mi perro funciona bien, con mi gato también, con la gente no tanto. Mejor con los perros, porque los gatos son más listos. Sí. Y tienen ellos... Pero he salvado en muchas ocasiones la vida de los animales por eso, porque soy la que los escucha de alguna forma. Y bueno, y dejo la puerta abierta siempre. Esa comunicación va muy bien con perros y con plantas. Ah, mira. No, mis plantas no me están escuchando. Sí, con perros. Bueno, a lo mejor están ya paralíticas, o sea, si están expuestas a mucho ruido, a malas condiciones y tal, les ha podido dar una parálisis cerebral y estar las pobres ya. Pero sí, con ellas va bien la cosa, sí. Sí, yo voy a ver, tengo que mejorar el diálogo. Bueno, dice aquí Marité Medina que se comunica con ellos y que qué bien, ¿no? Gracias, Marité. Siempre participando. Bueno, pues si no tenéis ninguna otra cosa que añadir. No, más que muchas gracias a todos por haber participado de esta mesa redonda, por supuesto. Y quedamos en vernos la próxima vez. Cuando el viento sople. Como esto está organizado desde Argentina, pues si queréis hacer alguna reclamación o alguna propuesta o sugerir, se la hacéis a María Eugenia Moreschi, que ella es la que ha tenido la iniciativa y, en fin, yo solamente cumplo órdenes, ¿no? Todos cumplimos órdenes. Exactamente. Bueno, de alguna manera, en fin, no sé. Órdenes por lo menos internas, ¿no? Exacto. Es importante. Tienes que hacerle caso a lo que te resuena. Si te resuena, es inevitable no escucharlo. Sí, qué bien. Pues nada, os dejo lo mejor para todos. Cuidaos mucho. Lo que tengáis que hacer, hacedlo con la mejor voluntad, de la mejor manera posible, y así está todo en orden. Saludos. Lo único que puedo daros es paz, luz y salud, y eso os doy. Y además de eso, a ti, María Eugenia, agradecimiento por organizar esto. Un beso a todos. Igual, nos vemos, que estés bien.